¿Y si te dijera que toda la historia de la caja de Pandora que conoces es mentira? No solo una mentira, sino un engaso ingeniosamente elaborado que esconde una verdad mucho MBS truculenta y génica. Olvídate del ingenuo cuento de hadas de la Nisa curiosa. Pandora no era humana. Ella fue la primera arma biológica de la historia de la humanidad. La trampa perfecta con rostro de diosa que los olímpicos, con risa siniestra, disesaron para torturar lenta y dolorosamente a la raza humana. Aprenderps como ellos, riendo, llenaron su regalo no solo de enfermedades, sino también de vicios que todavía desgarran nuestra sociedad desde dentro. Pero ese no fue el principal horror. En el último momento, Zeus asadió en secreto otro ingrediente especial al recipiente, y era, y por qué lo oculto incluso a los dems dioses, y lo MBS importante. Revelaremos el secreto MBS escandaloso y vergonzoso del Olimpo. ¿Y por qué se dejó a Hope en el fondo del recipiente? Siempre te han dicho que es la salvación, pero la verdad es que la esperanza es la tortura MBS sofisticada y cruel de todas. Es el mecanismo que hace eterno nuestro castigo. Mira este buen deo hasta el final y comprenderás la verdadera y oscura naturaleza de la fuerza que nos mantiene en pie. Sobre el Olimpo eternamente claro, en las salas tejidas de luz y paz inquebrantable, reinaba la armona divina. Las musas tejnan sus melodnas, las charitas danzaban en los jardines, pero la mirada del tronador Zeus no estaba fija en esta perfección, sino en lo que habna abajo, bajo las nubes. Vio la tierra. En su mente destellaron imágenes de una creación reciente. El vil trabajo de Hefesto, cuyos autómatas y joyas eran admirables, pero su los servnan de contraste con otra artesana MBS antigua y atrevida. La artesana del TTBN Prometeo. Alena, en las lejanas montasas del Jebucaso, en un pico azotado por todos los vientos, el TTBN encadenado según pagando su exorbitante precio. Zeus, que todo lo vena, podna contemplar su tormento a través de los ojos de su fiel Bouila, que se daba un festen y DNA tras DNA, atormentando la carne rebelde, que era restaurada una y otra vez por la masana. Era el castigo por el orgullo, por la desobediencia descarada. Pero cuando Zeus miró el mundo a través de sus propios ojos, vio algo MBS profundo e inquietante que el sufrimiento de un solo hombre desobediente. A través de la bruma matinal, como finos dedos grises, cientos, miles de chorros de humo de hogueras humanas se extendan hacia el cielo. El fuego, la misma chispa divina, el poder que los mortales nunca debieron tener en sus manos. Prometeo les dio la llama, pero no la sabidurna para manejarla. La manejaron imprudentemente, como Nisos con una navaja afilada, y el poder robado, escapando a su divil control, devoró las creaciones de la gran madre tierra con la furia de una bestia hambrienta. Gaia Sufrna. Su cuerpo verde estaba cubierto de cicatrices negras y quemaduras que no cicatrizaban. Ella, la MBS antigua de las deidades, la progenitora de toda la vida, ya no hablaba al Olimpo. Su silencio era MBS pesado que cualquier reproche, y Zeus sintió que albergaba un profundo resentimiento por los hechos del pasado, por los titanes derrocados, sus hijos. Al rugido de las llamas que todo lo consumnan, se unieron los gritos llenos de horror de los animales que unan despavoridos del muro de fuego, y los lamentos silenciosos, llenos de inexpresable dolor, de las drnades, ninfas del bosque, cuyo invisible camino vital se cortó en el mismo instante en que su verbol natal se convirtió en una antorcha llameante. Y la razón de todo esto eran ellas, las fragiles y efímeras criaturas que Prometeo había moldeado con tanto amor a partir de la arcilla del Erreno y dotado de la llama robada al Olimpo. Su número cregna cada DNA,
y el daso que inflignan al efervegil equilibrio del mundo se multiplicaba exponencialmente. Zeus lo comprendió. La venganza no solo era deseable, sino inevitable, como el cambio del DNA y la noche. Durante mucho tiempo no tuvo un ejecutor adecuado para el plan que se estaba gestando en su tormentosa mente. Los 100 clopes de las forjas olnempicas eran demasiado toscos. Sus golpes solo podían sacudir las montasas, no crear trampas elegantes. Pero ahora, al ver la habilidad sin igual de Hefesto, su hijo, el tronador se dio cuenta de que todas las piezas del rompecabezas habían encajado en un único patrón aterradoramente ingenioso. Descendió a la fragua, cuyo calor podía sentirse mucho antes de que las llamas fueran visibles. El aire huele a metal al rojo vivo, a ozono y a trabajo titbnico. Hefesto, el dios artesano, ya golpeaba con su poderoso martillo la pieza de trabajo, despidiendo una lluvia de chispas como una dispersión de estrellas. Zeus le expuso su plan. No se limitó a dar órdenes, compartió su visión, mostró bocetos que nacnan en su mente y ofreció a Hefesto a Sadir su propio y anico toque artístico, preservando la verdadera esencia y el propósito mortal de la futura creación. Los ojos de Hefesto, acostumbrados a la penumbra de la fragua y al fuego del crisol, se iluminaron con una llama diferente, el fuego de la excitación creativa. Inspirado por la tarea tan compleja y polifacítica, se puso manos a la obra. Repido como un pensamiento, Hermes fue inmediatamente enviado a la tierra para encontrar y traer la mejor arcilla. Ni demasiado seca, ni demasiado ameda, perfectamente pura y vestica, la que contenga la esencia misma de la tierra fértil. El resto, componentes MBS raros, se encontraban en los almacenes sin fondo del Olimpo. Hefesto trabajaba sin descanso ni pausas, olvidéndose de la comida y el néctar. Ni siquiera saludaba a su bella esposa Afrodita, que a veces lo visitaba por la masana, trayendo consigo la fragancia de las flores y la frescura del rócno. Estaba absorto. Una vez que comenzaba su creación, no podía ni querna detenerse hasta haber perfeccionado cada LNNA, cada curva, hasta la perfección absoluta. Una semana MBS tarde, cuando el sol se había levantado y puesto sobre el mundo 7 veces, presentó a Zeus 2 obras maestras. La primera era una mujer tallada de la misma arcilla terrestre. Zeus había pedido que fuera atractiva, pero lo que Hefesto creó superó todas las expectativas imaginables. En sus rasgos perfectos, el dios herrero imprimió partes de todas las diosas del Olimpo. En la curva de sus labios se lena el amor omnum modo por su esposa Afrodita. En la frente clara y alta, la sabidurna de la propia Atenea. Y en la postura regia adivinaba la grandeza de la propia Hera. La segunda creación era una enorme y pesada vasija Pitos, cubierta desde la base hasta la tapa con intrincadas y delicadas tallas. En su superficie se desplegaba toda una epopeya, escenas con en las que intervenan dioses, personas y fuego. Acún Prometeo lleva una antorcha, acún la gente, temerosa y encantada, acepta el regalo, y ahora las llamas devoran bosques y aldeas. Zeus estaba indescriptiblemente encantado. El plan se había hecho realidad. Convoco a todos los olnempicos, y mientras se reúnan, asombrados ante la visión de la doncella de arcilla y la vasija pintada, su voz retumbó en las bóvedas del palacio. Durante demasiado tiempo, estos mortales han permanecido impunes, deleitándose con un don que no les pertenece. Hoy recibir viene una lección que recordar para siempre. Igual que Prometeo nos tendió sus astutas trampas, nosotros tenderemos las nuestras. Junto con Hefesto, hemos creado la trampa perfecta. Los dioses se pusieron manos a la obra con una risa arrebatadora y cruel. Rodeaban el enorme Pithos,
y cada uno contribuna alegremente con su parte al horrible brebaje. Ares, el dios de la guerra, puso en el recipiente un espenritu de discordia y una sed insaciable de conflicto. Apolo debenedóle la espalda, asadió enfermedades agonizantes y epidemias repentinas. Dioniso compartió la locura y la confusión mental. Las diosas no se quedaron al margen. Era Asadio los celos ardientes, Artemisa el dolor de la pirdida, y la propia Afrodita, riendo, asadió la pasión engasosa que conduce a la destrucción. Asen, una a una, llenaron el vaso con todas las maldiciones imaginables e inconcebibles: dolor, vicio, sufrimiento, vejez, traición y desesperación. Cuando el Pitos estaba casi lleno de esta sustancia hedionda e invisible, Zeus les hizo un gesto para que se detuvieran. En el último momento, antes de que Hefesto se dispusiera a sellar el recipiente con una pesada tapa, el tronador, discretamente, para que casi nadie lo viera, asadió otro, el último silencioso y resplandeciente regalo. Entonces llegó el turno de la mujer. Ya no estaba dotada de maldiciones, sino de talentos que formaran parte de la trampa. Afrodita tocó sus mejillas de arcilla, otorgándole una gracia y una belleza divinas que podrán volver loco a cualquier mortal. Atenea le insufló una mente aguda y pervertica y un talento para la costura. Charites la colmó de gracia y encanto. La vistieron con las mejores telas tejidas en el Olimpo y la adornaron con oro que brillaba como el sol. Por último, Hermes, el mensajero de los dioses y patrón de los embaucadores, le entregó su regalo principal, la clave de todo el plan divino, una curiosidad insaciable, que todo lo consume, ardiente. Al final de la ceremonia, Atenea, la diosa de la Sabidurna, se inclinó sobre la figura de arcilla inerte y le insufló vida. Pandora, la superdotada, abrió sus hermosos ojos, y lo primero que vio fue ese mismo recipiente. Asn debna ser. Bienvenida al mundo de los vivos, Pandora, dijo Zeus con su voz atronadora, en la que, sin embargo, se onan notas aterciopeladas. Nosotros, los dioses, te hemos dado la vida, y te hacemos nuestro último regalo. Este recipiente es tuyo para siempre. Serv tu dote, pero recuerda una regla. La MBS importante. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes abrirlo. Ella se inclinó en sesal de gratitud con una sonrisa encantadora, pero sus ojos, contra su voluntad, se desviaban una y otra vez hacia el misterioso Pitos. Zeus vio en ellos esa pequeña y escurridiza chispa, y se dio cuenta. La semilla de la curiosidad ya había echado rances. Hermes la cogió suavemente de la mano, y junto con el pesado recipiente, la llevó al suelo, directamente al taller de Epimeteo, el hermano de Prometeo, el que siempre acna primero y pensaba después. La trampa estaba preparada. Para Pandora, el mundo era un caleidoscopio infinito de maravillas. Dotada del conocimiento de los dioses, teóricamente, conozca los nombres de todos los colores y bestias, pero no tenía experiencia propia. Por eso, todo lo que la rodeaba la deleitaba hasta la midula, el azul deslumbrante del cielo, la delicada fragancia de una flor silvestre, la jublida aspereza de la corteza de un brbol, el alegre piar de los pijaros. Todo era una primicia para ella. Todo era un verdadero descubrimiento. Epimeteo, su futuro marido, estaba completamente encantado con su belleza, su inteligencia y su franqueza infantil. Se sentía feliz y orgulloso de mostrarle el mundo, de responder a sus innumerables preguntas sobre los animales que él mismo había ayudado a crear. Su sincero amor compartido por el mundo, por su armona y belleza, se convirtió imperceptiblemente en un profundo amor mutuo. Pronto se casaron. Pandora era realmente feliz en su nuevo hogar, en los brazos de su amado esposo. Pero cada noche,
cuando la casa se quedaba en silencio, su mirada volvna invariablemente al rincón donde se alzaba la enorme y silenciosa Pitún, un regalo de los dioses. La pregunta «¿Y qué hay dentro?» había pasado de ser un pensamiento fugaz y ocioso a una astilla aguda y palpitante alojada en lo MBS profundo de su mente. La persiguió incluso en el DNA MBS feliz de su vida, el DNA de su boda, impidiéndole disfrutar plenamente de los festejos y ahogando los sonidos de la música nupcial. En la noche de bodas, cuando Epimeteo, cansado de los festejos, se sumió en un profundo y sereno sueño, Pandora se dio cuenta de que ya no podía resistirse. Se levantó silenciosamente de la cama, se acercó a la vasija, cuyas paredes talladas parecían brillar burlonamente a la luz de la luna. El deseo de no romperlo, de no destruirlo, sino de abrir la tapa solo por un instante, solo para echar un vistazo a lo que había dentro y encontrar por fin la paz, era un tormento fensico insoportable. Agarró el pesado corcho. Un ruido ensordecedor resonó en la habitación. Durante un breve instante, no ocurrió nada. Pandora ya había tenido tiempo de pensar que el recipiente estaba vacío, que los dioses se habían rendo de ella. Y entonces un grito escalofriante e inhumano estalló de la oscura garganta del Pithos como un genio salido de una botella. Un espeso humo negro y un lodo viscoso y apestoso salieron a toda prisa, llenando el espacio y oscureciendo la luz de la luna. Eran Spnritus, emanaciones incorpóreas de todos los males que los dioses habían depositado tan generosamente en su interior. Spnritus de agonizante enfermedad y lenta vejez, de pegajosa locura y negra envidia, de insaciable codicia y vil traición. Pasaron junto a ella, volando por la ventana abierta para extenderse como una plaga por el mundo, envenenando el aire, el agua y las almas de los hombres, sembrando la discordia entre hermanos y la desconfianza entre amantes. Pandora no solo los vena, sino que ona sus susurros malignos, sus maldiciones dirigidas a toda la humanidad, a ella misma y a sus descendientes a no nacidos. Incapaz de soportar este horror concentrado, este golpe en Esenquico, perdió el sentido y se desplomó sobre el frno suelo. Se despertó en un silencio ensordecedor y antinatural. Las visiones de pesadilla habían desaparecido. El humo negro se había disipado. Pero sintió con todo su ser que el mundo había cambiado para siempre. El aire, tan limpio y fresco ayer, estaba ahora saturado de una suciedad invisible e intangible. Y entonces su brumosa mirada se posó en la nave. Estaba donde había estado, ahora casi vacío, pero en su fondo había un divil, temido pero ceblido resplandor. Temblando por el horror de la experiencia, pero impulsada por los restos de su insaciable curiosidad, Pandora se acercó con cautela y se asomó al interior. Un resplandor suave y brillante tocó su rostro lloroso, y una onda cublida y acariciadora recorrió todo su cuerpo, lavando los húmedos restos de la pesadilla y calmando su corazón palpitante. Un susurro tranquilo y melodioso, parecido a los chillidos de los monstruos que se habían liberado, le dijo el nombre de esta luz: Elpis, esperanza. Salió de la vasija por última vez, ligera y brillante, no como una maldición, sino como una dispersión de diminutas chispas doradas que se arremolinaron por la habitación y volaron tras los problemas hacia el mundo MBS amplio. En ese momento Pandora se dio cuenta de todo lo que había hecho. Se dio cuenta de que había condenado a la humanidad, a sus hijos y nietos, al sufrimiento y la penuria eternos, pero al mismo tiempo les había dado lo único que les ayudará a sobrevivir a este sufrimiento. En ese mismo momento, en el Olimpo, los dioses celebraban el rotundo ishito de su ingenioso plan.
Sus risas resonaban en los salones celestiales. Sulo Atenea, la diosa de la sabidurna, no comparna la alegna general, miró a su padre con ansiedad e incomprensión. «¿Y por qué les dejaste la esperanza?», preguntó en voz baja cuando la ola de risas se calmó. Zeus se volvió lentamente hacia ella, y en sus ojos, que parecnan nubes de trueno, brilló un triunfo ferno y calculador. «¿Y acaso la MBS sabia de las diosas, no lo entiendes? La esperanza no es un acto de misericordia. La esperanza es la parte MBS cruel e ingeniosa de toda la trampa. Y que mortal podrá soportar toda la miseria que soltamos, sabiendo que solo le esperan el vagno y la desesperanza. Es la esperanza, ese eterno espejismo de un futuro mejor, lo que les hará seguir viviendo, luchando, sufriendo y esperando de nuevo. Har que su castigo sea verdaderamente eterno». Guardó silencio un momento, mirando de nuevo hacia la tierra que nunca volverá a ser la misma. Pero Kizb asadió en voz MBS baja como para SN mismo. «Hunde a esa misma esperanza, esa pequeña luz en la oscuridad, les inspire a ser mejores, a aprender a apreciar lo que tienen y a respetar a Gaia como lo hacemos nosotros». Se restableció el equilibrio en el mundo, aunque a un precio tan cruel e impensable. Zeus intentó de nuevo llamar a la gran Madre Tierra para ofrecerle este nuevo equilibrio, pero ella según acallada con su silencio sepulcral. Y entonces se dio cuenta de que la causa de su dolor no se debna solo a las imprudentes fechornas de los hombres. En el horizonte, mucho MBS al ilevet del mundo visible, se acumulaban ya nuevas nubes an MBS oscuras. Pero Isa era otra historia. Antes de adentrarnos en Pandora, debemos hacer una excursión a los Orgenes, al mito griego de la creación del mundo. Todo empezó con el caos, del que nacieron las primeras entidades: la tierra, Gaia, el inframundo, Tebertaro, y el amor, Eros. Gea, unida a su hijo, Cielo, Urano, dio origen a los titanes, poderosos seres que gobernaron el mundo hasta la llegada de los olímpicos. Entre ellos estaba Cronos, quien a instancias de su madre derrocó a su padre Urano cortándole los genitales. De la sangre salpicada de Gea nacieron las eringes, gigantes y ninfas, y de la espuma formada en el mar apareció la diosa de la belleza y la seducción, Afrodita. Este acto de crueldad y violencia, de hecho, inició una sucesión de generaciones de dioses y titanes cuya lucha por el poder dio forma a los cimientos del universo. En este caleidoscopio de nacimientos y derrocamientos divinos aparece Prometeo, un tibene que se puso del lado de los humanos. No solo creó al hombre a partir del barro, sino que, quebrantando la voluntad de Zeus, robó el fuego del Olimpo y lo entregó a los mortales. Este regalo se convirtió en un símbolo de la civilización, un fuego que permita a la gente cocinar alimentos, iluminar sus hogares y desarrollar artesanas. Sin embargo, Prometeo fue severamente castigado por su desobediencia. Fue encadenado a una roca en el Sebucaso, donde cada DNA un veguila atormentaba su hongado, que como era inmortal, volvió a crecer. La historia de Prometeo es una historia de abnegación y resistencia a la tirana, una historia estrechamente ligada a la aparición de Pandora. Después de que Prometeo cometiera su osado acto, Zeus, enfurecido por el robo del fuego, tramó un nuevo castigo, esta vez para toda la humanidad. Fue entonces cuando se decidió a crear Pandora. Hefesto, el dios herrero, la moldeó a partir de la tierra, dándole la apariencia de una hermosa mujer. Atenea, la diosa de la sabidurna, la vistió con ropas finas y la adornó. Afrodita la dotó de una belleza encantadora y de deseos seductores, y Hermes, el dios de la astucia, la dotó de discursos aduladores y engasosos y de una naturaleza ladrona. A Senne surgió Pandora, toda dotada,
o como otros insinuaron, toda dadora. Zeus la presentó a Epimeteo, hermano de Prometeo, quien a pesar de la advertencia de su hermano de no aceptar regalos de los dioses, la aceptó. Y a SN, en el mismo momento en que el mundo humano vivna sin penurias ni enfermedades, Pandora abrió el Pitos, liberando todos los problemas, sufrimientos, vejez y penas a la tierra, dejando solo una esperanza en su interior. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad, si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal. En Trabajos y de Eneas, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asade que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estas edades que preceden a la de Pandora, vemos como Zeus, enfadado por el engaño de Prometeo, primero priva del fuego a los humanos de y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones, fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese bolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel Priemes. Sin embargo, el cambio MBS de Herbestico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica
que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace EBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, cuando la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an mbs severamente. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS bien una encarnación de la naturaleza cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente Membegico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese símbolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS-DR vestico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo.
Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición bíblica, que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Hesíodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace mbs completa. Hesíodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que a menudo se ven a la mujer como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Hesíodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas edades, desde la edad de oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la edad de hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an mbs severamente. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podía ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino mbs, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podía traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es mbs familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente mbgico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese símbolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo,
El cambio mbs-derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace mbs completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que a menudo se percibna a la mujer como una fuente de problemas y dependencias. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 edades de la humanidad, cada una de las cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an mbs severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino mbs, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es mbs familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente mbgico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente,
castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento,
Pandora se convirtió en ese Snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, sulo tenna connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en las obras de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna Sulo se la menciona brevemente como principio del mal, en Trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas y pocas, desde la edad de oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la edad de hierro llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito,
la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGICO. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, sulo tenna connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a lo largo de los siglos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asade que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar.
Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGICO. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemu-bolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbestico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición beneblica que también provocó la canda del mundo. Pandora era vista como un mito, como una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo conllevaba connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a lo largo de los siglos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asade que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano
Erasmo de Rotterdam. Su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGICO. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en un símbolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS de revestico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benebilica, que también trajo el pecado al mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad MBS severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento,
Cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podrna ser no solo la causante de problemas, sino también la portadora de regalos asociados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persifone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino en BS bien una encarnación de la naturaleza,
cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese símbolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS-DR bestico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica, que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podía variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente
Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, sulo tenna connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue la que abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza, o lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podna variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone,
la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese embolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS de revestico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición beneblica, que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es una simple mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podna variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas,
sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persifone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese símbolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS DR vestico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica, que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estas edades que preceden a la de Pandora, vemos como Zeus, enfadado por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad de forma MBS cruel. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podna variar según la región y la época.
También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas edades, desde la edad de oro, en la que se vivna en la dicha, hasta la edad de hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos cómo Zeus, enfurecido por el engaso de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo le ha vuelto a engasar de vendoles el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija,
sino que podna variarse en la región y la hipoca. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como una fuente de problemas y dependencia. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas edades, desde la edad de oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la edad de hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que conducen a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los hombres el medio de vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre,
movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podna variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que a menudo se ven a las mujeres como una fuente de problemas y dependencias. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 edades de la humanidad, cada una de las cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la destrucción. Estas edades, desde la edad de oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la edad de hierro llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente, en algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones,
Fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podna variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión intencionada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente MBGico. Durante el Renacimiento, Pandora se convirtió en ese snemubolo no solo de calamidad, sino también de belleza, dones e incluso, paradójicamente, castidad, cuando su imagen se asoció a la reina Isabel I. Sin embargo, el cambio MBS derbéstico en su imagen se produjo con la expansión del cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano y Orgenes empezaron a comparar a Pandora con Eva, la primera mujer de la tradición benemblica que también provocó la canda del mundo. Pandora se consideraba un mito, una alegorna que, a diferencia de la verdadera historia de Eva, solo tenía connotaciones negativas. Sin embargo, incluso en estas comparaciones, en las palabras de filósofos y poetas, puede rastrearse la misma idea a través de los tiempos. La historia de Pandora no es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de los deseos humanos, las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la desesperación. En los textos antiguos, especialmente en los escritos de Gesnodo, la historia de Pandora adquiere aún mayor profundidad y ambigüedad. Si en Teogonna solo se la menciona brevemente como principio del mal, en trabajos y DNAs, su imagen se hace MBS completa. Gesnodo la describe como una criatura que, siendo un regalo de los dioses, era al mismo tiempo portadora de la tentación. Asa de que las mujeres nacidas de ella se convirtieron en un nuevo azote para los hombres, comparándolas con abejas que consumen los frutos del trabajo ajeno. Sus palabras reflejan la visión profundamente patriarcal de la época, en la que las mujeres eran vistas a menudo como fuente de problemas y dependencias. En la misma obra, Gesnodo habla de 5 siglos de la humanidad, cada uno de los cuales se caracterizaba por sus propias peculiaridades y solna acabar en la ruina. Estas épocas, desde la Edad de Oro, en la que la gente vivna en la dicha, hasta la Edad de Hierro, llena de trabajo y sufrimiento, proporcionan el contexto para la aparición de Pandora. Entre estos siglos que preceden a la era de Pandora, vemos que Zeus, enfurecido por el engaño de Prometeo, primero priva a los humanos del fuego, y luego, cuando Prometeo vuelve a burlarle dando a los humanos el fuego escondido en un tallo de hinojo, decide castigar a la humanidad an MBS severamente. Oculta a los humanos el medio para la vida, condenándolos al trabajo y al sufrimiento. Este acto de Zeus, su deseo de equilibrar el don del fuego con el mal, se convierte en el punto de partida para la creación de Pandora. No es solo una mujer, sino un elaborado artefacto divino diseñado para equilibrar el mundo a través del sufrimiento. Curiosamente,
En algunas variantes griegas antiguas del mito, Pandora no fue quien abrió el recipiente. Por ejemplo, en algunas versiones fue Epimeteo quien lo hizo, fascinado por su belleza. O lo hizo el propio hombre, movido por la curiosidad. Esto sugiere que la historia de Pandora no era estrictamente fija, sino que podna variar según la región y la época. También existe la versión de que Pandora podna ser no solo la causa de problemas, sino también la portadora de regalos relacionados con la fertilidad y los bienes terrenales, lo que la acerca a la imagen de Persífone, la reina del inframundo y de la primavera. Esto insinúa que originalmente Pandora pudo no haber sido un personaje maligno, sino MBS, bien una encarnación de la naturaleza, cuyo poder podna traer tanto la vida como el marchitamiento. Con el tiempo, especialmente durante el Renacimiento, cuando los textos antiguos volvieron a estar disponibles, la imagen de Pandora sufrió cambios significativos. Gracias al erudito italiano Erasmo de Rotterdam, su pito se transformó en la caja que nos es MBS familiar. Este cambio pudo deberse a un simple error de concepto o incluso a una confusión deliberada con otro mito, la historia de Psique, que también descubrió el recipiente en Begeico.